Hola mis curiosos, bienvenidos a un video épico en este canal. Hoy les tengo una lista impresionante, 10 personas con habilidades fuera de este mundo que les volarán la cabeza. ¿Alguna vez han oído hablar de un hombre que camina sobre el agua o de una mujer que puede oler enfermedades? Sí, así como lo oyen. Pero antes de sumergirnos en estas historias alucinantes, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de estas curiosidades. Así que comencemos. Número 10. Comenzamos fuerte. Hablemos de Thai Gog, un agricultor vietnamita que afirma no haber dormido en las últimas 5 décadas. Sí, 50 años sin dormir. Tai, de 80 años, dice que la última vez que durmió fue en 1973, tras un fuerte ataque de fiebre que casi le costó la vida. Desde entonces no ha podido dormir, pero lo más sorprendente es que parece no afectarle negativamente en lo absoluto. Mientras que una persona normal no puede pasar más de un par de días sin dormir sin sufrir consecuencias graves, Thai Gog ha desafiado todas las expectativas. Increíble, ¿verdad? Y si este te dejó loco, tienes que esperar el último, y es que ojo con él. A pesar de su insomnio extremo, su salud mental sigue siendo sorprendentemente buena. Aunque la vejez le impide ser tan activo como antes, cuando era joven realizaba trabajos físicos todos los días sin dormir nada. Los especialistas creen que la única manera de entender su insomnio sería mediante estudios en laboratorios internacionales. Pero Tai se niega a dejar su pueblo, así que, por ahora, su misteriosa habilidad sigue siendo un enigma. Número 9. Pasemos ahora a Isao Machi, un maestro samurái japonés con una destreza con la katana que desafía la lógica. Puede cortar cualquier objeto en el aire con su espada, incluso una pelota de béisbol lanzada a más de 160 km por hora. Y eso no es todo. Ha partido pelotas de tenis a más de 600 km por hora y hasta una bala de tiza al vuelo. Su capacidad de reacción es tan increíble que puede desenvainar y posicionar su espada en un parpadeo. Machi asegura que se mueve por instinto, sin ver los objetos directamente. Ha practicado la Jutsu, una técnica de desenvainado rápido toda su vida, perfeccionando su habilidad hasta el punto de cortar cualquier cosa que se cruce en su camino. Una verdadera maravilla. Número 8. Ahora hablemos de Nilakanta Bhanu Prakash. Conocido como la calculadora humana más rápida del mundo, este prodigio puede realizar operaciones matemáticas complejas de más de 10 dígitos en menos de 30 segundos, algo que para la mayoría de nosotros es inimaginable. Los expertos han estudiado su caso, descubriendo que el cerebro de Bhanu procesa 12 números por segundo, 10 veces más rápido que una persona promedio. Su talento es simplemente asombroso y ha dejado a todos maravillados con su velocidad y precisión. Pero, ¿sabían que su habilidad no es innata? A los 5 años, Bhanu sufrió un grave accidente en motocicleta que casi le cuesta la vida. Los médicos advirtieron a sus padres sobre posibles deterioros cognitivos debido a las lesiones en su cabeza, pero ocurrió todo lo contrario. Durante su recuperación, Bhanu aprendió matemáticas a un nivel avanzado y desarrolló una estrategia mental para realizar cálculos complejos en segundos. El apodo de calculadora humana no es casualidad. Número 7. Pero bueno, aquí les presento a Xiomara Rodríguez, una mujer colombiana que asegura tener el don de comunicarse telepáticamente con los animales. Sí, eso significa que puede hablar con ellos usando solo su mente. Un poco loco, pero bueno. Xiomara afirma que ha tenido esta habilidad desde que nació. Recuerda que desde niña podía escuchar lo que los animales a su alrededor le decían. Seguramente te preguntas cómo lo hace. Según Xiomara, solo necesita estar cara a cara con el animal para establecer una conexión mental. No importa si es un caballo, un gato o una musaraña, ella puede comunicarse con cualquier criatura. Asegura que puede hacer preguntas específicas y recibir respuestas precisas de los animales. Puede sonar increíble, y no te culpo por ser escéptico. Muchos dueños de mascota han intentado poner a prueba a Xiomara, pero nadie ha logrado demostrar que es un fraude. No estoy seguro si hay algún truco oculto, pero su habilidad es sin duda impresionante. Número 6. Ahora conozcamos a Alain Robert, conocido como el Spider-Man francés, así como lo oyes, una araña francesa. Este hombre ha escalado algunos de los edificios más altos del mundo usando solo sus manos y pies, sin ningún equipo de seguridad. Desde niño, Alain tenía dificultades para quedarse en tierra firme. A los 11 años olvidó las llaves dentro de su apartamento y tuvo que escalar 8 pisos para entrar. Esa experiencia lo marcó de por vida y lo llevó a escalar cada vez más alto.
Durante su juventud escaló los edificios más altos de Francia sin redes de seguridad. Su pasión lo llevó a conquistar estructuras emblemáticas como el Empire State en Nueva York, el Taipei 101 en Taiwán y el Burj Khalifa en Dubái. Un verdadero superhéroe sin capa ni telarañas. Número 5. Ahora conozcamos a Jill Price, una mujer estadounidense con uno de los recuerdos fotográficos más impresionantes del mundo. Jill tiene hipertimesia, un trastorno neurológico que le permite recordar hasta el más mínimo detalle de su vida. Desde los 14 años, Jill se dio cuenta de su habilidad especial. Cada vez que leía un libro, podía recordar cada palabra. Puede contar detalles específicos de cualquier día de su vida, como qué comió, qué usó y dónde estuvo. Aunque ha visitado a varios expertos para entender su capacidad, aún no hay una explicación clara. Su cerebro parece funcionar como el de cualquier otra persona, sin características diferentes. Aunque su habilidad puede parecer increíble, imaginen recordar absolutamente todo de su pasado. Debe ser abrumador. Número 4. Pasemos ahora a Shi Lilian, un monje Shaolin conocido por llevar su cuerpo a límites asombrosos. Shi puede hacer cosas que parecen imposibles, como soportar el peso de su cuerpo con un solo dedo o caminar sobre el agua. Su fascinación por las artes marciales comenzó en los años 80, cuando era niño y veía películas del género. En el año 2000 se unió a un templo Shaolin y comenzó a practicar artes marciales diariamente. Todo ese esfuerzo dio sus frutos en 2016, cuando logró caminar sobre el agua. Bueno, casi. Shi caminó sobre tablas muy delgadas colocadas en un lago, lo que le dio algo de flotabilidad, pero lo suficientemente delgadas para parecer que caminaba sobre el agua. Recorrió 120 metros sin hundirse. Ahora sí, entremos al top 3 de estos locos, de las personas curiosas. Número 3. Hablemos de Michel Lotito, un hombre francés famoso por comer todo tipo de objetos extraños, desde bicicletas y televisores hasta, un avión entero. Le tomó alrededor de 2 años devorar el avión, pero hay evidencia de que realmente lo hizo. A los 47 años, Lotito ya había ingerido más de 9 toneladas de metal. Seguramente se preguntan cómo pudo comer todo eso sin morir en el intento. Su arma secreta era su estómago. Los médicos descubrieron que tenía un revestimiento mucho más grueso de lo normal y jugos gástricos tan ácidos que destruían casi cualquier cosa. Gracias a eso podía comer metal, caucho e incluso vidrio sin problema. Esta habilidad le valió un lugar en el libro Guinness de los Records como el hombre con la dieta más extraña jamás conocida. Número 2. Pasemos a Joe Cameron, una mujer escocesa que tiene la increíble capacidad de no sentir dolor. Puede cortarse, romperse un hueso o quemarse severamente sin sentir absolutamente nada. Esto se debe a una mutación genética conocida como el gen feliz, que no solo afecta la percepción del dolor, sino también las emociones. Joe no siente ansiedad ni miedo, y su cuerpo no genera adrenalina, la hormona que activa nuestro instinto de supervivencia. Además, su cuerpo segrega grandes cantidades de anandamida, un neurotransmisor que suprime las emociones negativas. Aunque suena interesante, esta condición puede ser peligrosa, ya que una herida grave podría pasar desapercibida hasta que sea demasiado tarde. Y ahora sí, lo que tanto estaban esperando, el número 1. Ahora conozcamos a Joy Milne, una ex enfermera escocesa con una habilidad única. Puede detectar la enfermedad de Parkinson con su olfato. Descubrió su don cuando a su esposo le diagnosticaron Parkinson avanzado. Joy había notado un olor extraño en su esposo meses antes, pero no le dio importancia. Al asistir a un grupo de apoyo con otros pacientes, se dio cuenta de que todos olían igual. Los científicos pusieron a prueba su habilidad dándole 12 camisetas, 6 usadas por pacientes de Parkinson y 6 por personas sanas. Joy identificó fácilmente las camisetas de los pacientes, lo que llevó a los científicos a desarrollar un método para diagnosticar la enfermedad en menos de 3 minutos. ¡Increíble! Y eso es todo por hoy, curiosos. Si les gustó el video, no olviden dejar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Dejen sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan. Nos vemos en el próximo video.